Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Qué bendición tan grande es poder pasar este tiempo juntos en nuestro curso La Biblia, la Iglesia Cristiana, nuestra lección número 6. Ya hemos tenido 6 lecciones juntos y vamos a tener solo dos más la semana que viene. Les agradezco mucho a todos el tiempo y el esfuerzo que han hecho para poder estar aquí y aprender de la palabra de Dios juntos. La lección número 6 del día de hoy se titula Un mensaje a los no judíos y se encuentra en Hechos capítulo 15 versículos 12 al 39, que fue parte de la tarea que había pedido que prepararan para el día de hoy. Los saludo, les doy la bienvenida y como siempre empezamos con una oración. Y oramos. Padre, te damos las gracias y te bendecimos y te glorificamos por este tiempo juntos. Amado Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes más cada día sobre el Salvador Jesús, que nos ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios, que nos perdones nuestros pecados cuando no hacemos lo que tú quieres que hagamos y no hagamos y haznos volver al camino correcto siempre de tu palabra en todo momento. Esto y más lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Los objetivos de la lección del día de hoy. Hoy tenemos solo dos objetivos y nos vamos a enfocar en lo siguiente. Vamos a identificar la estrategia del apóstol Pablo a la hora de compartir eh, una historia bíblica o el mensaje de Dios con otras personas. Queremos entender muy bien cuál es esa estrategia que él usó y compartir en nuestras vidas cuáles serían estrategias o planes de ataque a la hora de compartir la palabra con otras personas. Y luego vamos a utilizar el método de las 4 Cs para leer y entender Hechos 15, 12 y 39. Yo espero y mi oración es que ustedes se estén sintiendo un poco más cómodos con el método de las 4 Cs, que ya empiecen a entender un poquito cómo funciona y las bendiciones de poder usarlo a la hora de compartir una historia bíblica con otras personas. Muy bien. Antes de hacer lo siguiente, las expectativas del curso o los objetivos del curso, voy a compartir con ustedes un poquito sobre el proyecto final. Recordarles que en esta clase, en este curso, va a haber un proyecto final. En la última clase, yo voy a compartir con ustedes unas preguntas basadas en nuestras clases, las cuales quiero que respondan con los contenidos que hemos compartido juntos. Si tú has venido y participado en las clases o viendo las grabaciones o participando o haciendo las tareas y respondiendo preguntas, no vas a tener ningún inconveniente. Y la idea no es de hacerlos quedar mal a ustedes haciéndoles preguntas súper difíciles. La idea es que yo como maestro me pueda dar cuenta de que sí están aprendiendo y sí están teniendo en cuenta los puntos principales de la clase. Por lo tanto, he compartido ya con ustedes varias de las preguntas del proyecto final en nuestro curso, que están incluidas en las grabaciones que compartí en el grupo de WhatsApp. Y la pregunta del proyecto final del día de hoy que vamos a discutir juntos, vamos a hablar juntos, es ¿cuál era la estrategia de Pablo a la hora de llegar a una ciudad? ¿Qué es lo primero que hacía? ¿Y qué estrategia funcionaría donde tú vives y en las comunidades a tu alrededor para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios? Y a la hora de llegar a esa pregunta en el proyecto final la semana que viene, cuando te toque contestarla, yo estoy buscando un párrafo, dos parrafitos en los que tú me expliques a mí cómo contestarías esta pregunta en tus propias palabras. Y esto lo vamos a hablar juntos en unos momentos, solo para que lo tengan en cuenta si están tomando notas, si están tomando apuntes, para que no los tome por sorpresa y tengan todo bien presente a la hora de contestar el proyecto final. Voy a compartir más información del proyecto final la semana que viene, ya que es nuestra última semana juntos en el curso. Muy bien, empezamos con el método de las 4 Cs, que es el captar, ¿verdad? Y el captar que tengo el día de hoy es basado en el objetivo primero del curso, de la clase del día de hoy, que es hablar de la estrategia de Pablo. Cuando Pablo iba a compartir la palabra de Dios en un lugar, ¿cuál era su estrategia? ¿Qué leíste? ¿Qué era lo primero que hacía? ¿Qué era lo que veía? ¿Cuál era? Comparte conmigo un detalle sobre la estrategia del apóstol Pablo. Carlos, adelante.
Pablo cuando llegaba a una ciudad, como lo que del primer viaje misionero, él iba a las sinagogas. Él iba allá a las sinagogas, o sea, él averiguaba seguro dónde era que había una sinagoga. Él sabía que los judíos estaban esparcidos por toda esta ciudad pongamos en esta parte, estaba en la parte central de lo que hoy es Turquía. Y él iba a la sinagoga porque sabía que como él era judío, pues podía tener acceso fácil a que recibieran. Y entonces lo invitaban en el día de reposo, que era el sábado, para escuchar, pero también lo invitaban para que él hablara después de la ley, ¿no? Entonces él les explicaba y ahí también empezaba a hablar del Evangelio de Jesucristo. Y eso daba pues que algunas personas creyeran en, en Cristo como el Señor y Salvador. Entonces, esa era la estrategia que yo veo que él usaba y lo usaba en toda ciudad. Pues en lo que he leído que llegaba era ir a las sinagogas, donde habían judíos, pero también iban incluso gentiles. No sé si, bueno, iban gentiles y eso llegaba los que estaban por la gracia de Dios preparados para la vida eterna para aceptar el Evangelio de Cristo. Gracias, pastor. Excelente, Carlos. Muy bien. Muchísimas gracias por darnos el resumen de la estrategia que Pablo tenía a la hora de compartir la palabra de Dios. Recordamos que el apóstol Pablo era un misionero, ¿verdad? Tenía en su corazón, y todos nosotros también tenemos que tener en nuestro corazón ese deseo de compartir el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación por medio de Cristo con otras personas. En sus viajes misioneros, Pablo estableció una rutina para compartir la palabra de Dios. Él iba a ciudades principales, ciudades que eran ya bastante grandes y tenían una cantidad de gente significante. E iba directamente, como Carlos nos recordaba, a la sinagoga. ¿Por qué iba a la sinagoga? Bueno, recordamos que es muy fácil poder compartir el mensaje de Dios con alguien, con personas que ya saben de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo iba directamente a compartir el mensaje de Dios con el pueblo, con los que se suponían que eran el pueblo escogido de Dios, que ya sabían las escrituras, que ya sabían sobre la venida del Mesías, que ya sabían sobre el amor que Dios tenía con ellos. Sabemos que por su mensaje muchas personas no creyeron, judías no creyeron y rechazaron el mensaje de Jesús, pero y de igual manera varios sí. Independientemente de que si unos habían creído o no, lo que llevó a cabo fue a la proclamación del evangelio a todo el mundo. Después de que Pablo compartía el mensaje en la sinagoga, que era como una iglesia judía, donde se iban a reunir para alabar a Dios y aprender de la palabra, Pablo después iba a proclamar al pueblo gentil, a todas las personas. Cuando hablamos de gentiles, hablamos de todas las personas que no son judías por sangre y por herencia, sino son personas de otra nacionalidad. Entonces, ya después de haber salido de la sinagoga, proclamaba el mensaje de la salvación a todo el mundo. Qué bendición tan grande es que el mensaje de la salvación es no solo para los judíos de sangre, pero para el pueblo escogido de Dios por medio de la fe y de las promesas. Nosotros somos hijos de Abraham, hijos de el padre judío, de los judíos, no por sangre, pero por la fe. Y esto nos lo demuestra Pablo en sus epístolas y nos lo demuestra Dios por medio de Pablo en sus escrituras. Amén, amén, amén. Los puntos principales se han compartido con ustedes solo para que lo tengan presente. Había mucha gente y la palabra podía difundirse rápidamente en estas ciudades grandes. En las sinagogas las personas ya creyeron en Dios y ya sabían las escrituras. Y con esta base Pablo podría mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de las escrituras. Todo el Antiguo Testamento son profecías, son formas simbólicas en las que el Mesías se iba a representar y por lo tanto como los judíos ya se sabían las profecías del Antiguo Testamento muy bien, se le hacía muy fácil al apóstol Pablo poder relacionar esas profecías y esos mensajes a la vida y la muerte de Cristo. Hablamos de la estrategia de Pablo, eso era en su tiempo, en sus ciudades, en su tema político, a la forma de compartir la palabra de Dios. Pero ahora hagámoslo un poquito más práctico en nuestras vidas.
Piensa en tu vida ahora, tú. ¿Qué estrategia funcionaría donde vives tú, en las comunidades alrededor, para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios? ¿Qué funcionaría? ¿Qué crees tú que pudieras hacer para llevar la palabra de Dios a otras personas? ¿Qué piensas? Luis, adelante. Pastor, hoy en día, aquí a los alrededores de donde uno se encuentra, es importante evangelizar a la gente, explicarle lo de las Sagradas Escrituras con buenos testimonios, buena palabra, con buenas alabanzas. Eso es Muy bien. mi participación. El evangelizar con buenas escrituras, buenas alabanzas. ¿Cómo puedes hacer eso ahora mismo, Luis, en tu comunidad? ¿Cómo pudieras llevar esa forma de hacer buenas alabanzas y buenas escrituras a otras personas? ¿Qué piensas? Luis, Llevaría en una forma, eh, llevar a las comunidades más marginadas, que son los que poco tienen conocimiento de la palabra, ¿cierto? Llevar la palabra y ahí evangelizar, dando un estudio bíblico, como decir, por ejemplo, un ejemplo puede ser Hechos 10 o Hechos 15. Tomarme, aprenderme el, el libro y llevarlo con mis propias palabras al conocimiento, ¿cierto? Para que ellos entiendan qué voy a hacer y si puedo también montar eh, unas diapositivas, unas gráficas y de hecho dar la palabra, después mm, darles darles una alabanza o dos o tres alabanzas para que ellos también aprendan a expresarla para orar a nuestro Padre Celestial. muy bien, Luis, muchísimas gracias. Formas de estudios bíblicos para instruir a las personas. Excelente. Yair, adelante, tienes tu mano levantada. Bueno, pues, buenas noches. Eh, buenas noches para todos. En ese Buenas caso noches. yo haría, sí, sí, en ese caso yo haría salir con un grupo de hermanos y usar método de evangelización como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La conversación, los trataditos y andar de casa en casa y llamarlo pues para hacer un grupo y ahí exponerle la palabra de Dios. Muy bien, excelente. Ir con tus hermanos y hermanas en Cristo, puerta en puerta, a compartir una conversación. Recordamos que el arte de la evangelización de una estrategia no tiene que ser algo súper complicado, pero puede ser una conversación en las que tú puedes compartir una historia bíblica en tus propias palabras. Puede ser como lo hemos practicado en nuestras clases juntos. Muy bien, Jair, excelente. Muchísimas gracias. Adrián, adelante, tienes tu mano levantada. Buenas noches, mis hermanos. Sí, una de las estrategias que eh, de repente yo he participado y es un testimonio más que una estrategia que podía yo plantear o levantar es hacer las obras en nuestras comunidades, sobre todo la limpieza de los parques, ¿no? O mi iglesia en la comunidad. Entonces, y convidar a los residentes de las comunidades para que por medio de ese trabajo en conjunto se aproveche el momento para compartirles la palabra de Dios. Esa es una buena estrategia y la otra es este, trabajar con niños, instruyéndolos en valores éticos y morales, enseñándoles música, a tocar instrumentos y por medio de esos métodos, entonces,
utilizar la predicación del Evangelio, compartirles la palabra. Eso pueden ser estrategias que uno también puede incorporar, ¿no? Bendiciones, mi hermano. Excelente, Adrián, muy bien. Actos de caridad, ¿verdad? El salir a servir en la comunidad, el limpiar parques que te pueden abrir oportunidades para abrir puertas y compartir el evangelio, o el enseñarle educación de forma o de instrumentos o matemáticas o de un deporte al grupo de jóvenes. Eso está muy bien, Adrián. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a escuchar una más por temas de tiempo y luego vamos a seguir adelante. Le damos la palabra a Olga. Olga Vélez, adelante. Sí, profesor. Es importante destacar que la evangelización no es suficiente. Se debe estimular y enseñar a las personas. Y sobre todo, si tenemos un grupo de 4 o 5 personas, hacer una iglesia local y cada cual sirve en lo que Dios la pone allí en ese lugar. Y porque eso lo hacía Pablo. Pablo siempre llegaba haciendo iglesias, buscando los sitios estratégicos y montar su iglesia. Eso es lo que pienso yo. Muy bien, Olga. Recordamos que la misión de Pablo era plantar iglesias, ¿verdad? Y una iglesia no tiene que ser un edificio grandísimo, una forma súper grandiosa de edificio, pero la iglesia es el grupo, el cuerpo de personas creyentes en Cristo. Y como tú dices, 4 o 5 personas, proclamar el mensaje con la intención de salvar más almas y crear potencialmente una iglesia, que es también nuestra misión de Academia Cristo, instruirlos a ustedes, enseñarles a ustedes cómo enseñarle a otras personas para que en un grupo de personas podamos seguir creciendo como iglesia, como el cuerpo de creyentes en Cristo. Excelente, muy bien. Lo que yo quiero hacer con esta pregunta, lo que quiero que sigan pensando en esta pregunta, es que hay oportunidades en su vida en las que ustedes pueden compartir la palabra de Dios. Hay oportunidades y nuevamente, repito, no pienses que tiene que ser algo así súper elaborado y un ministerio súper grande. Empieza paso por paso, algo pequeño, el compartir con una persona a la que tú ya conoces, o el compartir el servir en caridad, como algunos de ustedes mencionaron, el ayudar a las personas marginadas, en el instruir al grupo de jóvenes, a niños. Hay muchas oportunidades en nuestras vidas, existen, hay. Si tú estás pensando, ay, es que yo no tengo nada, eso es una mentira que no es verdad, algo que no es verdad. El punto es que hay que tener los ojos abiertos y hay que buscar oportunidades para compartir la palabra de Dios. Si son más cosas ya más organizadas, más grandes, qué bendición tan grande. Pero no pienses, si no te pegues muy duro, si piensas que tiene que ser algo así grandioso, no, puede ser más pequeñito, puede ser algo simple como una conversación en un parque. Seguimos adelante, a menos que Wilfredo tienes una pregunta, si no seguimos adelante con nuestra siguiente parte de la clase. Wilfredo, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, la pregunta que usted lanzó, pastor, y creo yo que cada día es una oportunidad para poder presentar el Evangelio. Yo trabajo conduciendo carro, entonces cada momento la gente sube fastidiada. Cuando hace frío, mucho frío. Ahora que hace calor, calor. La gente no está contento, pero ahí le digo, debemos ser bendecidos, agradecidos por un día más. La vida es tan para poder disfrutarlo, no para estar molesto, ¿no? Entonces, eso va a depender bastante de la gratitud que uno tiene a Dios, ¿no? En los mercados tenemos mucha relación y oportunidades para presentar el Evangelio. Hay bastante. Si no, ahora que estamos llevando este curso un poquito me afianza más como para poder desarrollar y bosquejar los pasajes. Y eso un poco me abre la mente y con la ayuda de Dios podemos llegar un poco más. Eso es lo que quería añadir, pastor. Gracias. Amén, muchísimas gracias, Wilfredo. Recordar que con nuestra paz y nuestro gozo de que tenemos como seres cristianos, los santos del pueblo de Dios, que no tenemos que preocuparnos sobre la muerte porque ya tenemos la vida eterna prometida en los cielos, podemos ayudar, apoyar y ser alegres, sonrientes con las personas que están pasando por una circunstancia difícil en sus vidas. Y si tú eres una persona que está sintiéndose mal,
Ayúdalos, colabórales, trata de compartir un poquito esa alegría que tú tienes en tu corazón con ellos, esa paz que tú tienes en tu corazón para alegrarles un poquito el día y posiblemente abrir una puerta a el mensaje del evangelio, compartir la palabra de Dios. Muy bien, excelente. Pasamos ahora a nuestra segunda C del método de las 4 Cs, el contar. A la hora de contar una historia bíblica, podemos contarla de muchas maneras. Yo soy de la preferencia como maestro de que si tú puedes leer la historia bíblica, si tienes la oportunidad de leerla en tu Biblia, que la leas de la Biblia. ¿Por qué? Porque evitamos o añadir algún punto que no está en la historia o remover, porque se nos olvida a veces, un punto importante de los versículos. Sin embargo, porque por temas de tiempo, no en esta clase, pero en nuestras vidas generales, a veces se nos hace muy difícil leer completamente una historia bíblica, porque a veces las conversaciones son muy rápidas, son muy pasajeras, que en el parque, que ayudando a una persona, etcétera, etcétera. Y lo que quiero hacer, lo que hemos hecho en esta clase, es dar la oportunidad de contar una historia bíblica en nuestras propias palabras, con lo que hemos revisado, con lo que hemos repasado juntos o repasado en la tarea en un espacio seguro para que a la hora de que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo fuera con otra persona, ya se sientan un poquito más confiados y puedan decir, sí, sé contar esta historia bíblica. Entonces, el día de hoy yo pido a un voluntario nuevamente que quisiera contarnos la historia de Hechos 15, 12 al 39 en sus propias palabras. Si se te olvida algo o quieres tener la Biblia abierta, también puedes hacer eso, no hay ningún inconveniente. No tiene que ser algo del otro mundo. Pero pido a un voluntario que quisiera contarnos la historia el día de hoy. Preferiblemente un voluntario que no haya compartido una historia con nosotros anteriormente. Carlos, agradezco mucho tu pasión y tus ganas, pero si no hay nadie más, voy a volver a ti. Pero por ahora vamos a darle la oportunidad a alguien que no haya tenido la oportunidad de compartir una historia bíblica con nosotros. ¿Te parece? Gracias, Carlos. Está bien, sí, sí, está bien. Un voluntario en un espacio seguro. No te vamos a juzgar, estamos aquí para aprender. Alguien que quisiera contarnos la historia el día de hoy. Esto también me ayuda a mí a revisar cuántos de nosotros están juiciosos repasando las tareas y repasando los videos que comparto en el grupo de WhatsApp. Importante que no esté corrigiendo esas tareas, pero si no noto tu participación en la clase, se me hace un poquito difícil eh, darte la Larguita nota del historia, curso. profesor. ¿Yaira? Le digo que esa historia está larga, profesor. Sí, es una historia larga, pero es más corta que la que tuvimos la clase pasada. ¿Pero te gustaría contar la historia el día de hoy, Yaira? En la próxima, profesor, mejor. Ok, no hay En ningún la inconveniente. próxima, sí. No hay ningún inconveniente. Gracias. Un voluntario. Voy a llamar lista. Empieza a llamar lista. A ver quién. Un voluntario y empieza a llamar lista, imagínate. No, les voy a dar chance. Si no, volvemos a Carlos, no hay ningún inconveniente. O Adrián, creo que también tenía la mano levantada. Vamos a esperar 20 segundos. 20 segundos. Profesor, yo quiero dominar esa parte de contar la historia. ¿Te gustaría contarla entonces el día de hoy, Jaira? No, yo no domino muy bien eso, quisiera, digo, dominar esa parte. Me cuesta mucho, no sé por qué. No, no hay ningún inconveniente. Es ese el nervio a veces de querer compartirla o querer contarla. Pero tienes tu Biblia abierta, si quieres, léela. Puedes empezar así. Léenos la historia, Yaira. O cuéntanos la historia. Bueno, voy a sacar ahí lo más relevante. Tranquila, no, dale, adelante. En Jerusalén, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo.
que les contaran las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos. Y por medio de ellos. Estaban los gentiles. Y dijo, hermano, escúchenme. Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo, tiene que escoger entre los gentiles un pueblo para honrar su nombre. Como está escrito, para que busquen al Señor el resto de la humanidad. Como en Amos 9:11 dice, Jacobo continuó y considera que debemos dejar de poner trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Más bien debemos de escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animal estrangulada. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger alguno de ellos y lo enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas. Tenían una buena reputación entre los hermanos. Y mandaron cartas a los apóstoles y a los ancianos y a los hermanos gentiles en Antioquía. Dice que hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han inquietado a ustedes, alarmándolos, con que les has dicho de común. Hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes ellos arriesgaron su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviaron a Judas y a Sila para que le confirme personalmente lo que les escribían. Y nos pareció bien el Espíritu Santo de nosotros no imponerle a ustedes ninguna carga. Deben de abstenerse los sacrificados, los ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si se evitan cosas con nuestros mejores deseos. Los hermanos fueron enviados, llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta a los creyentes. La leyeron, se alegraron por su mensaje. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlo y fortalecerlo. Después de pasar un tiempo, los hermanos se despidieron en paz para que regresaran a quienes nos había enviado Pablo y Bernabé, que permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor. Después Pablo dijo, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están Bernabé. Querían llevar a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque él le había abandonado en Panfilia. Y se produjo con ellos hubo un conflicto entre Bernabé y Pablo. Y sí, se embarcó rumbo a Chipre, y el Espíritu Santo llegó a los cristianos también a entender que la salvación era por la fe, sola en Cristo, solamente por la gracia. Y por lo tanto los nuevos cristianos, no judíos, no necesitaban guardar las leyes
ceremoniales del Antiguo Testamento. Para ser cristianos genuinos, o sea que ellos no necesitaban guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Y esto era un hecho de pura gracia, pero también un hecho difícil para la razón, por nuestra naturaleza pecaminosa. Y bueno, eso es todo, profesor. Excelente, Yadira, muy bien. Todo. Muy bien, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por darnos un ejemplo excelente de cómo contar una historia bíblica, de salir de tu zona de confort, de salir de esa zona de, bueno, tengo que hacer esto, debo hacer esto y hacerlo. Te damos las gracias y te felicito por tener, por hacerlo. Que Dios te bendiga. Y muchísimas gracias por tomar ese Igual a paso y usted. compartir la palabra con nosotros el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente. Los invito a que sigan adelante nuestras clases y sigan tratando de salir de ese pedacito de tengo que hacer esto, qué miedo, de qué tensión. Vamos a hacerlo. Vamos con toda la fe de Dios puesta y derecha para compartir el mensaje de Dios con otras personas. Muchísimas gracias. Muy bien, seguimos adelante entonces con nuestras preguntas de considerar. Ya leímos la historia, ya escuchamos qué fue lo que pasó, ahora vamos a meternos en el papel en la película. Empezamos con la pregunta principal, la primera pregunta de considerar, que es ¿quiénes son los personajes de esta historia? Olga, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Sí, pastor, había levantado la mano antes de la pregunta suya porque yo necesito hacerle a usted una pregunta. Adelante. En Me cuanto, gusta cuando en me cuanto a lo preguntan que, cosas. ajá, en cuanto a lo que acaba de leer la hermana, eh, los gentiles no le era obligatorio la circuncisión ni el cumplimiento de la ley, ¿no? Como a los judíos convertidos tampoco le era obligatorio cumplir la ley, porque ella lo dijo muy bien, la salvación es por fe en Cristo Jesús y por gracia. ¿Usted qué dice? Digo que lo dijiste muy bien y vamos a hablar de esto más a fondo para entender muy bien qué es lo que significa exactamente en nuestras preguntas después de las método las 4 Cs. Si quieres volver a levantar tu mano ahí para hacerme la pregunta un poquito más directa, te invito a hacerlo con claridad. Pero por ahora metámonos en la película, entender muy bien para que todos estemos bien en el mismo papel, a ver qué fue lo que pasó. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Luis, tienes tu mano levantada. Adelante, por favor. Bueno, pastor, los personajes que yo encontré en la historia de Hechos 15 12 al 39, personajes de la historia como Bernabé, Pablo, Dios, gentiles, apóstoles, ancianos, hermanos, Jesucristo, Señor, Judas, Silas, Espíritu Santo, profetas, Evangelio, Juan, Marcos, esos son los personajes que encontré yo en la historia. Excelente, muy bien. Tenemos Y varias personas involucradas. una pregunta, pastor. Adelante. Eh, es que yo leo muy bien la tarea, pero me es como muy difícil guardarla para poderlo hacer en directo, ¿sí? Explicar la historia directamente. Entonces yo le voy a pedir que la próxima vez yo lo quiero leer mientras que voy cogiendo más, captando más en mi cabeza los conocimientos. Ok. ¿Me dices leer la historia, contar la historia? Sí, Sí, leerla no hay ningún o yo inconveniente. o si la puedo resumir y, 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 y expresarla en la clase. Claro que sí, por supuesto. Bueno, Bueno, pues, el martes que viene te tengo ahí en gracias. la lista para que la compartas con nosotros. Gracias, Luis. Muy bien, sigamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Luis, Arturo, tienes tu mano levantada. ¿Cuáles son los objetos que vimos en esta historia, por favor? Ah, ¿qué tal, Luis, profe? Arturo. Sabe que yo tenía una duda, profe. Por eso levanté la mano de la pregunta anterior. Si los personajes, por ejemplo, ahí como estaba mencionando David, bueno, ahorita es el objeto, yo veo que es el tabernáculo, ¿sí? Pero
La pregunta del millón es, dijo un amigo, ¿verdad? Que si, por ejemplo, David como persona no física también es personaje. Eso es una duda que he tenido y que quisiera que me respondiera, ¿verdad? Porque, pues, en otros lados también se menciona Abraham, otros nombres de otros personajes, pero que ya no viven. Entonces, quisiera saber si aun cuando no están en vida, también se puede poner como personajes. Sí, correcto, Luis. En la pregunta de personajes estamos buscando los nombres que son parte de la historia. Tenemos personajes principales, que en este caso sería Pablo, ¿verdad? Pedro, Bernabé, y luego tenemos personajes que no son tan principales, pero que son mencionados y que forman parte de la historia, como David, Juan Marcos, ¿verdad? Los otros discípulos que estaban presentes, etcétera, etcétera. Buscamos personas, básicamente Ah, todas las personas que están mencionadas para entender muy bien la historia. ¿Respondí tu pregunta? ok. Sí, gracias. Entonces, para poder responder para la próxima de mejor manera, por eso le preguntaba, No, ¿vale? excelente, muy bien. Muchísimas gracias por estar pendiente. Vamos a En este caso, saltarnos pues, unas preguntas aquí. Adelante, Luis. digo, en este pasaje, pues yo nomás veo el tabernáculo, necesito, pues, analizarlo un poquito más, ¿vale? Sí, Gracias. tienes toda la razón. Tenemos las cartas escritas, el tabernáculo, el concilio de Jerusalén. La historia tomó lugar en Jerusalén. Vamos a saltarnos, voy a compartir las respuestas a estas preguntas para poder llegar a los temas más principales de la clase el día de hoy. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Más o menos en el año 49 después de Cristo. Ya esto es después de la primera misión de viaje misionero, justo antes, después del segundo viaje misionero de Pablo. Después del primer viaje misionero de Pablo que hablamos la clase pasada, y ahorita estamos ya justo antes de que él se vaya de nuevo a más iglesias, a visitar las iglesias que plantó y luego a más iglesias, a más ciudades, a plantar otras comunidades cristianas. ¿Cuál es el problema principal de la historia? Tenemos dos. Hay tensión, hay una tensión bastante grande por ese mensaje de la gracia. Hay tensión porque algunos están predicando una falsa doctrina, que los gentiles tienen que ser circuncidados. Hay tensión porque los judíos tienen esta falsa doctrina de que tienen todos los gentiles que ser circuncidados para poder ser parte de la familia de Dios. También tenemos otro problema que es que Pablo y Bernabé no están de acuerdo en llevar a Juan Marcos con ellos en su segundo viaje misionero porque Juan Marcos los dejó plantados mientras estaban en el primer viaje. Entonces estuvo este poquito de tensión. Se resuelve el problema y si se resuelven, ¿cómo se resuelven? Bueno, Pedro, Pablo y Bernabé dan testimonio de la palabra de Dios, de la palabra de gracia por medio de Cristo, para proclamar que los gentiles no tienen que ser circuncidados para ser hijos redimidos de Dios. Y proclaman el mensaje de gracia, que es la justificación, el ser limpio, completo de pecado y salvado, hijo de Dios, no por lo que hacemos, pero por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Vemos a Pablo y Bernabé que se separan, no es que están de enemigos y se odian, pero simplemente deciden tomar caminos diferentes a la hora de llevar su mensaje, simplemente porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo consideraba que no era una buena idea. Y está bien, dos ministerios que se forman y van a cabo a llevar la palabra de Dios a diferentes comunidades. Llegamos a nuestras preguntas de consolidar, que en mi opinión como maestro son las preguntas más importantes a la hora de compartir una historia bíblica. ¿Por qué? Porque responden las preguntas y hablan del punto, la ley y el evangelio. La ley que nos lleva al arrepentimiento y el evangelio que nos muestra el amor de Dios. El punto principal de la historia es el siguiente. Cuando personas no judías, las que se llaman gentiles, ¿verdad? Recordamos todos los gentiles son personas no judías, llegaban a ser cristianos, Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Nuevamente, a los gentiles llegar a ser cristianos, Dios llevó a los judíos a reconocer de que no tenían que seguir las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser hijos de Dios o creyentes genuinos, cristianos genuinos. Hablamos del pecado en esta pregunta, en esta parte de la clase, para poder compartir con otra persona el mensaje, la palabra de Dios claramente.
Mientras respondemos esta pregunta, nos vamos a enfocar solamente en lo malo. No quiero que ninguno de ustedes venga y me hable del amor de Dios. Esto lo vamos a hablar en unos momentos. Pero por ahora, enfoquémonos en el pecado. ¿Qué pecado, personal o general, me enseña a confesar esta historia de Hechos 15, 12 al 39? ¿Qué pecado, personal o general, me enseña a confesar esta historia del concilio en Jerusalén? Wilfer, adelante, tienes tu mano levantada. Eh, el pecado que nos es el legalismo. Y a veces usamos la Biblia literalmente sin entenderlo y eso lo ponemos una valla más alta a los demás. Excelente. El legalismo, para los que no entienden o no conocen muy bien la palabra, el significado del legalismo, es el utilizar nuestra libertad como cristianos o nuestras propias, las cosas que creemos que tenemos que hacer para implementarlas en la vida de toda otra persona. Por ejemplo, eh, un ejemplo legalista, bueno, sería de circuncidar a todas las personas. Sería un ejemplo legalista. Pero un ejemplo más práctico el día de hoy sería no tener ahí a niños pequeños en el servicio en la iglesia porque hacen mucho ruido y distraen a las personas. Eso, una persona que piensa así, tiene una mentalidad legalista sobre la libertad del cristiano y la oportunidad tan grande que es que los niños pequeños aprendan de la palabra de Dios. El decir, no vamos a dejar a niños pequeños entrar al servicio porque hablan mucho, se distraen y crean distracciones para otras personas. El legalismo, que es el poner tus propios pensamientos y decir, lo que yo estoy viviendo lo tiene que vivir toda otra persona, todo otro cristiano. Un pecado grandísimo, lo vamos a hablar porque exactamente eso es un pecado a la hora de entender la doctrina, la palabra de Dios. Legalismo, ¿alguien más que quisiera compartir con nosotros un pecado o algo malo que ven en la historia? Que los enseñe a confesar la historia. Carlos, adelante, tienes tu mano levantada. Sí, lo que yo veo también es que los estos de los que se habían convertido a Cristo, de los fariseos, le decían a los gentiles que para poder ser salvos tenían que, pues, lo de la circuncisión y guardar los ritos de la ley de Moisés para ser salvos. O sea, es que era por obras. El pecado de que creemos que por nuestros esfuerzos, por nuestras obras, es que podemos lograr la salvación, ayudarle a que lo que Cristo hizo fue incompleto. Y no es así. Es un pecado que se ve mucho, mucho en las iglesias evangélicas. Sí. Entonces, ese es un pecado. También pues entra ahí la crítica, entra la división, contienda también lo que decía el pastor del ejemplo que colocaba el legalismo, que se ve mucho en las iglesias y que se impone como una ley que no está en la palabra de Dios, como eso, como que no, que las mujeres no se pueden maquillar, ¿sí? Y entonces se impone una ley, porque eso no está en la palabra de Dios, que la mujer sí vista con pudor y bueno, no pues al estilo de Isabel, pero con pudor, ¿sí? Y entonces también se cae en ese extremo y yo lo escuché alguna vez de alguien que dijo eso es la tiranía del débil. Es que yo creo que las mujeres no deben usar maquillaje o pantalón o algún aretico y entonces eso se vuelve una tiranía, una imposición para todos. Y no es así. Yo no lo veo así en la Biblia que tiene que ser así. Cada uno en su conciencia, si está bien, pues bien, si no, pues no. Entonces eso, y después al final, pues la pequeña contienda, división, pues que hubo entre Pablo
con Marcos, Juan Marcos y Bernabé, que también se ven así entre los hermanos, división, contienda por esto, por aquello. Y entonces, de pronto, pasa a nosotros también eso. Gracias, pastor. Excelente, Carlos, muy bien. Y recordamos los puntos que hiciste presentes a la clase el día de hoy. El creer que nuestra salvación depende de las cosas que nosotros hacemos. El creer que con el ir a la iglesia estoy un pasito más cerca de Dios y gano favor ante los ojos de Dios. El creer que en el dar mi servicio, mi caridad a una persona, estoy ganando un buen nombre ante los ojos de Dios. Y tenemos este pensamiento en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones, que quiere decir, yo hice algo para ganar el regalo que Dios me ha dado a mí. Y lo que la Biblia enseña es que no se trata lo de lo que nosotros hacemos, pero se trata completamente de lo que Dios hizo por nosotros. Y aún así, esa mentalidad legalista, esa mentalidad de querer ganarnos nuestra salvación por las buenas obras que nosotros hacemos, que lo hemos hablado en clases pasadas, de que cada uno de nosotros es un pecador. Y no te tengo que decir que me digas tus pecados para hacerte caer en cuenta de que tú has fallado, de que has roto la ley. ¿Sabes cuántas leyes existían o existen todavía en el Antiguo Testamento? Te apuesto que ni siquiera sabes porque ni siquiera las has cumplido todas. Más de 300 leyes existían en el Antiguo Testamento que los judíos tenían que seguir. Yo no me sé más de 10, 15 de esas leyes sobre los animales que tengo que comer o la forma de purificación en el templo, etcétera, etcétera. ¿Tú te las sabes? Y aún así nosotros tenemos ese pensamiento de que, es que soy tan buena gente con las personas, es que yo ayudo en la iglesia, etcétera, etcétera. Y tenemos esta mentalidad de querer ganarnos nuestra salvación, lo cual es completamente falso, una doctrina falsa que enseña la Biblia. También el pecado de que en estas distinciones sobre la libertad del cristiano, qué es lo que el cristiano puede hacer y qué es lo que el cristiano no puede hacer, creamos muchas divisiones entre nosotros, creamos muchas contiendas, muchas batallas entre hermanos y hermanas en Cristo que son salvados, pero que por cuestiones de que quieren vivir su vida de una forma diferente, se empiezan a odiar y empiezan a separarse mutuamente. Y lo peor que podemos hacer como pueblo de Dios es tratar de separarnos. El mundo, el pecado, el diablo ya quiere que nosotros no estemos juntos para que se pueda aprovechar de nosotros y podamos perder nuestra salvación. Pero cuando estamos juntos, unidos, con el mismo propósito de alabar a Dios, empezamos a vivir una vida no de lo que yo quiero hacer, pero de cómo puedo servir a mi prójimo, cómo puedo servir a otra persona en mi vida. Y esto lo vamos a hablar ahorita en unos minutos a la hora de conversar sobre qué es lo que el cristiano puede hacer y qué es lo que el cristiano no puede hacer relacionado con el tema del Concilio de Jerusalén. Antes de llegar a ese punto, comparte con nosotros de qué forma ves tú el amor de Dios en esta historia. ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo ves tú el amor de Dios? Luis, Arturo, adelante, por favor. Sí, bueno, hablando del legalismo y cuando se habla mencionando las leyes que los gentiles tendrían que seguir conforme a la ley, cuando dice Jacobo y hace referencia a la palabra donde dice que ya estaba escrito que el Señor iba a tomar de los gentiles para ser su pueblo, ¿verdad? Entonces yo creo que al recitar las escrituras, ahí es donde se ve el amor de Dios, que ya estaba escrito que Dios iba a tomar a los gentiles para ser parte de su pueblo. Ahí es donde yo veo la mano de Dios. Muy bien, excelente, Luis. Que el mensaje del Evangelio no es solo para el judío, pero es para todo el mundo, para cada uno de nosotros. Excelente. ¿Alguien más? ¿De qué otra forma o qué otro punto de amor encuentras tú en estos versículos? ¿Cómo ves tú el amor de Dios en esta historia? ¿Alguien más? Carlos, adelante, tienes tu mano levantada. Yo veo el amor de Dios,
pues en toda la palabra lo veo, porque está el Evangelio, pero lo veo cuando dicen los apóstoles, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias, porque el Dios, Cristo vino a llevar todas nuestras cargas. Él vino para eso, para llevar lo que nos oprimía. Y entonces al Espíritu Santo no cargar a los discípulos, a los creyentes que habían creído en fe en Cristo, cosas que no, rituales, lo de la ley, que antes oprimía, que antes quitaba la libertad, que antes ponía a la persona pues hasta un punto de desesperación, como los gentiles, que entonces no estamos salvos, pero el amor de Dios les dice, sí, ustedes están salvos a través del Espíritu Santo, entonces pero no a imponerles más cargas, no a descargas, porque la carga de Cristo es ligera. Y pues unas cosas que están ahí, que como dijo el pastor, pues ahorita la vamos a mirar. Entonces ahí veo yo el amor de Dios. No imponer es unas cargas que no son, los mismos apóstoles dicen, nosotros ni la pudimos cumplir. Tuvo que venir Jesucristo a cumplirla por nosotros. Él la cumplió perfectamente por nosotros, por amor. Gracias, pastor. Excelente, Carlos. El amor de Dios tan grande que es que vio todas nuestras fallas, que vio cuánto no pudimos nosotros cumplir su ley, que dijo, yo mismo voy a venir a cumplirla por ti y voy a sustituir todo tu pecado por mi paz, por mi justicia, por mi santidad, para que tú no tengas que sufrir esta carga tan grande y que nos da no solo la libertad, pero la oportunidad de servirnos los unos a nosotros, de que la misma forma en la que Él nos sirvió, haciéndose, humillándose completamente por nosotros, nosotros también tenemos ese privilegio de servir, humillarnos cada uno de nosotros por el beneficio de cada uno de nuestros hermanos, hermanas en Cristo. De que la salvación proviene no de lo que nosotros hacemos, no de la forma en la que nosotros cumplimos la ley de Dios, pero proviene solamente por la gracia, el favor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, simplemente porque Él lo instituyó, por lo que Él creó en su voluntad y por el sacrificio que Él hizo en la cruz, dándonos la fe de creer de que ese sacrificio es verdad. No por lo que nosotros hemos hecho, pero por lo que hizo Dios por nosotros. Luis, tienes tu mano levantada. ¿Algún otro punto antes de que continuemos con nuestra clase? Me gustaría añadir algo más también, que a pesar de las diferencias de los hermanos por llevar a Juan o no, a pesar de todo eso, siguieron en la obra, tal vez uno por un lado y el otro por el otro, pero no dejaron la obra. Y dice en el capítulo 40, y lo quiero recitar, dice, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, a pesar de sus diferencias, siguieron en el camino del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Sería todo. Excelente, Luis, muy bien. Que nosotros podemos tener nuestras diferencias. Nota que las diferencias no son en doctrina, pero son en práctica, ¿verdad? ¿Cómo llevamos este mensaje del Evangelio? Vemos un ejemplo del apóstol Pablo que tuvo una diferencia con su hermano en la fe, pero que de misma manera no impidió que se llevara el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Nuestra misión, podemos tener pensamientos diferentes a la hora de qué vestirnos, de cómo mirarnos, de si nos, como Carlos ha dicho, si las mujeres se ponen maquillaje o no. Podemos tener diferencias, no hay ningún inconveniente. Tú puedes tener tus diferencias, pero el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, igualmente se tiene que proclamar y tenemos que hacer un trabajo justo, un trabajo unido, de que de cierta forma tenemos que cooperar juntos, de que sí podemos tener nuestras diferencias, pero tú y yo somos hermanas en la fe y tenemos que ayudarnos en esta misión de traer más almas a los más hijos de Dios a la casa en los cielos. Excelente punto, muy buen punto, Luis, muchísimas gracias. Medita en esto, medita, mientras terminamos la clase, mientras seguimos en estos puntos que vamos a compartir, ora y pidamos que Dios nos abra nuestros corazones y nuestras mentes para poder entender muy bien lo de
qué significa la libertad del cristiano y también el concilio en Jerusalén y la oportunidad tan grande que tenemos de servirnos los unos a los otros. Medita en esto, ora. El concilio de Jerusalén, un resumen rápidamente. Quiero asegurarme de que tengo aquí los puntos y luego les voy a dar la oportunidad de responder, de hacer las preguntas y responder las preguntas que tengan. El concilio de Jerusalén fue uno de los primeros, si no el primer concilio cristiano sobre cómo, de la iglesia, de cómo podemos, la primera diferencia entre cristianos de la doctrina. ¿Cómo podemos nosotros compartir el mensaje? ¿Cómo podemos nosotros aceptar a estas personas que no son tradicionalmente, no están cumpliendo tradicionalmente con la ley de Dios que Dios nos había dado en el Antiguo Testamento? Por medio de la interpretación del Espíritu Santo, por medio de la intervención del Espíritu Santo, se reveló y se nos ha revelado a todos que no se tiene que cumplir las leyes civiles del Antiguo Testamento, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Me puedes hacer la pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Aquí tenemos que cumplir la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral de Dios? La podemos resumir en dos mandamientos súper básicos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley de Dios está encapsulada en esos dos mandamientos que Jesús nos dio a cada uno de nosotros en el Nuevo Testamento, que Jesús nos ha dado a nosotros. Ama al Señor tu Dios con todo lo que te hace a ti y ámalo a Él solamente, ponlo a Él, no a ninguna otra persona, no a ningún dinero, no a ningún otro Dios, otra entidad falsa, pero ámalo solo a Él. Y de la misma manera que tú te amas a ti, porque cada uno de nosotros se preocupa mucho por nuestro cuerpo, por nuestra alma, por nuestra vida, de esa forma, ama a otras personas. Ama a tu hermano, ama a tu hermana, ama a tu papá, ama a tus amigos, ama a tus enemigos y muéstrales ese amor que tú tienes por ti mismo. De esa forma, ya más enfatizada, ¿verdad? En el Concilio de Jerusalén, Pedro, Pablo y Bernabé proclaman de que la salvación para ser hijo de Dios, para tú ser un hijo de Dios, no proviene sobre cómo tú vives tu vida y las leyes que tú estás cumpliendo, pero provienen de la salvación, de la justicia que Dios te ha dado a ti por medio del sacrificio en Cristo. Voy a volver a decirlo eso nuevamente. Tu salvación. Tú eres un hijo, una hija de Dios, no por lo que tú has hecho, no por lo que tú estás haciendo, pero por la fe que el Espíritu Santo te ha dado en tu corazón de creer de que Jesús en su vida, su muerte y resurrección te ha dado la vida eterna. Eso es lo que te hace un hijo de Dios, eso es lo que te hace un hijo de Abraham, eso es lo que te hace un hijo de la promesa, no lo que tú has hecho, no lo que tú estás haciendo ahorita y no lo que tú vas a hacer, pero el sacrificio, la fe que el Espíritu Santo dio en tu corazón, de creer de que el sacrificio de Jesús en la cruz te ha dado la salvación a ti, te ha dado la vida eterna a ti. De esa forma, el Espíritu Santo obró en el corazón de los judíos en el concilio de Jerusalén para proclamar que estos gentiles no tienen que seguir la ley del Antiguo Testamento de ser circuncidados, porque ya toda la ley la cumplió Jesús en su vida perfecta, su muerte y su resurrección por nosotros. Por lo tanto, fueron movidos a no crear barreras, no crear obstáculos para que estas personas puedan apreciar, puedan aprender más y puedan compartir mutuamente sobre el amor de Dios, sobre la gracia que Dios le ha dado a ellos y sobre el favor tan grande que es que somos hijos e hijas de Dios. Sin embargo, sí les pidieron que hicieran lo siguiente. Primero, que no cometieran la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque eso es prohibido por Dios. Es una doctrina básica de la Biblia. Tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios dentro de ti. Eres un templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. ¿Por qué lo vas a desechar? ¿Por qué lo vas a convertir en una nada? ¿Por qué lo vas a ir respetar al no cumplir con una moralidad sexual que es el sexo entre un hombre y la mujer en el matrimonio? Una bendición que Dios ha dado para el matrimonio. Y les pide los judíos a los gentiles de que primero no hagan esto. Eso lo podemos entender claramente. Un mandamiento de Dios. No cometerás adulterio. Mandamiento de Dios. Segundo, les piden comiendo la comida sacrificada a ídolos. Esto también lo podemos entender
de bastante claro de que si nuestro mandamiento, nuestra moralidad es amar a Dios sobre todas las cosas, obviamente no vamos a querer adorar o respetar a un otro ídolo que no es Dios. Si tú estás haciendo esta actividad, la cual está dando honra y alabanza a algo más que no es Dios, no estás amando y adorando a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu alma, con toda tu mente, a la persona que te dio la vida eterna. Por lo tanto, también les pide que se abstengan de comer comida sacrificada a ídolos. Y la última es bastante interesante, que es el punto en el que vamos a hablar unos minuticos sobre la libertad del cristiano. No comer carne con sangre. Esto fue una petición personal que los judíos le habían dado a los gentiles. No porque fuera un mandamiento de Dios, sino simplemente para ayudarlos a ellos en convivir pacíficamente y en convivir mutuamente sin irrespetarse. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que la cultura del judío era una que no podía comer carne con sangre, que les parecía horrible y detestoso, algo feísimo. Que fuera que sea un pecado o no, no tiene nada que ver, sino que era algo que simplemente no les entraba muy bien en la cabeza. Y por lo tanto, les pidieron el favor, que por favor, a la hora de pasar tiempo juntos, no comieran carne con sangre para que no haya este pequeño muro, esta pequeña desigualdad, designificación entre ellos dos, entre estas dos comunidades. Que si lo quieren hacer entre ellos solos, no hay ningún inconveniente, pero que a la hora de convivir en esta cultura que es diferente, que por favor se abstengan de hacer lo siguiente. La libertad del cristiano, que es, y el punto principal a la hora que tú tengas que hacerte la pregunta, bueno, ¿y qué puedo y qué no puedo hacer? Es, ¿me estoy sirviendo a mí mismo o estoy sirviendo a mi prójimo, mi hermana en Cristo? En otras palabras, ¿dónde está mi corazón? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para ganarme honra y gloria a mí mismo? ¿O lo estoy haciendo para alabar, glorificar a Dios y alabar y respetar y ayudar a mis hermanos y hermanas en la fe que puede que no tengan un conocimiento más grande y más amplio? En otras palabras, yo como líder espiritual no voy a ir a ti y te voy a decir, mira, es que esta foto que tú tienes aquí del presidente no tiene que estar, porque esta foto no es una foto de Dios y no alaba a Dios. O, mira, esta camisa que tú tienes puesta ahorita en estos momentos no te queda muy bien y te la tienes que quitar porque tú siempre tienes que verte bien a la hora de estar presente en otra comunidad, etcétera, etcétera. Yo no voy a hacer eso y la idea no es irrespetarnos mutuamente, pero la idea es ayudarnos a tener una unificación, vivir en paz y enseñarnos cuáles son las doctrinas de la Biblia que Dios quiere que sigamos y cuáles son las doctrinas de la Biblia que son un poquito más de libertad del cristiano a la hora de representar a Dios. Y todo nuevamente se basa sobre dónde está tu corazón. Y te tienes que hacer la pregunta y ser muy honesto. ¿Por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? Lo estoy haciendo para alabar y darle gloria a Dios y servir y sacrificarme y humillarme hacia mi prójimo como Jesús, el Dios del universo, se humilló conmigo. ¿O lo estoy haciendo para darme mi propia honra, mi propia gloria, para dejar que mi ego corra loco, etcétera, etcétera? Otra forma fácil de pensarlo es nuevamente, si Dios, el Rey del universo, lo dio todo y se humilló y te sirvió de una manera en la que Él sacrificó todo por ti, ¿cuánto más nosotros no podemos sacrificarnos? ¿Cuánto más nosotros no debemos ayudar y servir a nuestro prójimo que vive en una cultura diferente, que vive con unas tradiciones diferentes? Tengo un amigo que es de Ucrania y una vez me invitó a comer a su casa. Y si saben algo de mí, bueno, no sé. No me gusta la sopa. A mí la sopa no me gusta. Es como la textura no me queda muy bien de la sopa. Y la cocina ucraniana es muy conocida por tener este envuelto en una sopa que es, bueno, en primer lugar se ve horrible, en mi opinión se ve muy mal, pero es una combinación de cosas que no se ven apetitosas. A mí no me parecen apetitosas. Y tenía la opción entre, la mamá me lo dio, la mamá de él me lo dio y me dijo, mira, muchas gracias, pasó todo este tiempo cocinándolo. Esta sopa con un montón de otras cosas tenía como una pata, ni siquiera sé qué animal era, se le veía ahí saliendo,
y me dice, lo hicimos con mucho amor para ti. En la cultura de él eso es muy normal. ¿Y qué iba a hacer yo? Ay, no, gracias. Es que no me gusta la sopa. Y no, no me importa el amor con lo que tú me lo hayas hecho, pero no me lo va a comer. Me hubiera matado comer esa sopa. La verdad no sé. Puede que sí, puede que se me hubiera matado comer esa sopa. Pero el punto es la libertad del cristiano en el sacrificarte, en el servir a tu hermano y tu hermana en Cristo. Si una persona trató de hacer algo con amor por ti, acéptalo. Ay, me hizo esta sopa con amor, con tal de que no rompa una ley de Dios, ¿verdad? Porque a veces nuestra mentalidad pecaminosa va en diferentes sitios. Pero en el acto de comer, tenemos la libertad y la palabra de Dios que dice, todas las cosas son libres para nosotros para comer y ahora es solo una cuestión de cultura, una cuestión de cultura. El apóstol Pedro, el discípulo Pedro, tuvo la visión de los cielos de que ya todo era beneficioso para ellos para comer sin ningún inconveniente. Puntos así, la libertad del cristiano. Tenemos una clase en Academia Cristo que habla mucho más a profundidad de esto. Por cuestiones de tiempo no puedo compartir todo con ustedes, pero si siguen adelante en sus estudios la tendrán o puede que ya la hayan tenido. Yo creo que Adrián la tuvo conmigo ya hace unos meses. Pero ese es el contexto. Ahora sí, hablé ahí bastante, compartí con ustedes bastante sobre el Concilio de Jerusalén, el beneficio de servir al prójimo, a tener los ojos abiertos para compartir el mensaje de la palabra y hacerlo de una manera fiel. Preguntas, comentarios, algo que no haya quedado claro. Olga, yo sé que tú tenías una pregunta, pero no sé si la aclaré ahí con el comentario que hice aquí al finalizar la clase o si todavía tienes algo pertinente. Preguntas, por favor, quiero que pregunten. Si algo no quedó, si hay algo en sus mentes, quiero aclarar cualquier cosa. De la misma manera, Yadira, espero que la pregunta la haya aclarado de tu, en el grupo del chat que escribiste. José Miranda, adelante, tienes tu mano levantada. Pregunta. Sí, una pregunta, hermano. Fíjese que nosotros asistíamos a una iglesia bautista, ¿verdad? Pero ahí el pastor pues es bastante estricto, ¿verdad? Por ejemplo, a las hermanas pues quería que llegaran con, no sé, si faldas o vestidos, ¿verdad? Entonces, pero resulta que y también para los varones, pues también quería que llegaran así bien vestidos, ¿verdad? Entonces, hubo una vez que nosotros llegamos, pero nosotros vivimos a 3 horas y media de la iglesia. Y una vez llegamos ahí cerca, que teníamos unos mandados, ¿verdad? Y aprovechando, fuimos a la iglesia, pero no íbamos preparados. Y entramos. Y resulta que nos vio el pastor y nos dijo, miren, ustedes vienen muy informal. Esta es la casa de Dios. Tienen que venir bien vestidos, bien cambiaditos. Su amada esposa no puede entrar con, con pantalón, ¿verdad? De mezclilla o no sé cómo le dicen allá. O aquí le decimos de lona, ¿verdad? Y sus hijos tienen que venir con camisas de vestir, de manga larga. Y ustedes andan así con playeras y todo eso, y la verdad que eso no se ve bien aquí en la iglesia. Así que les digo esto para que la próxima que quieran venir, pues tienen que venir preparados. ¿Sí? Entonces eso a mí no me afectó, la verdad no me afectó, pero a mis hijos sí les afectó. Ya después ya dijeron de que ahí ya no querían ir porque el pastor pues les llamaba la atención, ¿no? Si llegaban, si no iban peinados o no llevaban ropa adecuada para la iglesia, ¿verdad? Entonces, no sé si eso está bien o creo que era este pastor. Excelente, José. Me alegra mucho que hayas traído ese ejemplo a cada uno de nosotros
para darnos cuenta de que estas son cosas que pasan en la vida actual. O sea, estas son cosas que todavía vemos en diferentes iglesias, enseñanzas que legalistas que todavía ocurren en la vida actual. Eh, Primero que nada, el principio, ¿verdad? Que es por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Tú explicaste que estaba haciendo otros mandados y no te dio tiempo de cambiarte, de poder ir a la iglesia de una forma más adecuada, no sé, como tú quieras decirlo. El principio de por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo no fue porque tú querías ser irrespetuoso, no fue porque tú querías faltarle el respeto al pastor, ni tampoco fue porque tú querías deshonrar a ninguna de las personas que estaban ahí presentes, pero tú querías escuchar la palabra de Dios. Y lo que Dios dice es que lo único que importa es que tú vengas a mí en espíritu y en verdad. Tú puedes venir con los trastos más sucios. En otras palabras, tú puedes ser una persona que ha vivido en las calles 15, 10 años sin afeitar, sin bañarte, oliendo inmundo. Y a esa persona igual es la persona a la cual el Dios del universo quiere tocar, quiere hablar, quiere interactuar, ¿verdad? Incluso más en la casa de Dios. Ahora, si la pregunta también es, ¿por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? Y tú llegas y me dices, es que me voy a poner mi traje más fabuloso, me voy a poner mi saco, mi corbata, mis zapatos de última moda, a mi esposa la voy a poner en su vestido más lindo, rojo, con sus aretes dorados, para que se vea súper linda y para que todo el mundo cuando vayamos a la iglesia nos vea a nosotros. Ahora sí te voy a decir, espera, pausa, José, ¿qué está pasando? ¿Tú estás viniendo aquí a la iglesia que a un show de talentos, a mostrar cuánto dinero tienes? ¿O estás viniendo a la iglesia porque estás reconociendo que eres un pecador que necesita la gracia de Dios? Y cuando nosotros caemos en cuenta de nuestro pequeño e insignificante valor como pecadores, eh, está esta naturaleza que es humilde por medio del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones. Está esta naturaleza que es de servir, humillarnos a cada uno de nosotros. Y cuando digo humillarnos no significa tratarte mal así todo el tiempo, pero de no crear este ego grandísimo por nosotros, sino darle aprecio y agradecimiento a Dios. Por lo tanto, aprecio mucho las palabras de tu pastor al decir de que a la hora de llegar a la casa de Dios, si tú tienes la oportunidad, y lo formo de esta forma, si tú tienes la oportunidad de irte bien vestido, si tienes la oportunidad de irte de una forma respetuosa, si tienes el dinero para comprarte una camisa, no tiene que ser una camisa así súper elegante, pero una camisa, no te vas a ir sin camisa puesta, sin zapatos, sin nada. Si tienes la oportunidad de hacerlo, pues qué bonito es poder hacerlo porque estás yendo a la casa de Dios, el Dios que te ama, el Dios que te ha bendecido con ropa y con una familia y con hijos para ir. Pero tampoco queremos llevar esa mentalidad legalista que creo que tu pastor tiene un poquito, el pastor de esa iglesia, de decir, si no vienen así vestidos a la iglesia, no los voy a dejar entrar. Porque recordamos el concilio de Jerusalén, no se trata de crear murallas para que las personas escuchen el evangelio, pero se trata de derribar murallas para que las personas puedan escuchar el evangelio. Por lo tanto, recordamos ese principio. ¿Por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? A Dios lo que verdaderamente le importa es el estado de mi corazón. Y moviéndome por el Espíritu Santo, voy a orar de una forma que es respetuosa, amando a Dios por encima de todas las cosas y respetando a mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Las circunstancias pueden variar y pueden ser diferentes. ¿Me hice entender, José? Muy buena aportación. ¿Me hice entender, José? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por de que me hizo reflexionar un poco sobre ese punto, ¿verdad? Porque en sí, no solo conmigo ha pasado eso. Eh, También hay otra persona que le pasó lo mismo, ¿verdad? Que también, porque parece que salió del trabajo y se fue a la iglesia, pero él iba un poco sucio, con playera y todo eso. Y según lo que supe es de que no lo dejaron entrar porque no iba preparado, ¿verdad? Entonces, el punto, según lo que usted me comentó, pues sí lo entendí, de que lo más importante ahí es de que uno vaya preparado por medio del corazón y todo eso, ¿verdad? Y el otro punto es de que, es cierto, la iglesia, pues, o la casa del Señor, pues siempre se respeta, ¿verdad?
siempre hay que ir uno cambiadito y todo eso, bien arregladito, pero no lo exagerado como usted lo dice, ¿verdad, hermano? Que uno tiene que llevarse la mejor ropa que hay, vestirse de lo mejor. No es así, ¿verdad? ¿Verdad? Porque eso ya uno se enfoca más en lo materialismo, Leo, hermano, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, hermano, y eso sería mi duda que tenía. Muy bien, José, muchísimas gracias. Luis, adelante, tienes tu mano levantada. Pregunta. Entonces, yo, eh, por, por mi niñez y por las tradiciones que tenían mis padres y madre, pues yo iba a la iglesia de niño bien presentado, ¿cierto? Porque en esa época nosotros nos enseñaban ir a la iglesia a escuchar la palabra, a estar en la misa, pero bien presentados. En esa época de nosotros de niños era mucho que nos mandaban a catecismo, ¿cierto? Entonces nosotros nos mandaban a catecismo y siempre veía uno la presentación de las personas, cómo era que iban. Entonces, hoy en día que estoy en el cristianismo y yo no voy tanto bien presentado, sino voy presentado porque voy a la casa de Dios lo mejor que puedo dar, porque voy es a adorar a Dios y alabar a Dios. No, no me incumbe la que si la persona me mira, uy, que si se puso esto, porque usted es rico, a mí me gusta andar bien vestido. Ahora, con todo respeto, uno en las iglesias, yo aprendí que de niño, yo a veces me pongo un gorro para, para, como para variar las cosas, a veces. Pero yo soy de las personas que entro a la iglesia y si se me olvida, me quito el gorro y voy y lo guardo al carro. Para respeto a nuestro Padre, más no porque uno tiene que ver los comentarios de la persona. Uno tiene que alejarse de esos comentarios para uno llegar, recibir la palabra de Cristo Jesús. Bien, eso es lo que yo tengo de inquietud, ¿cierto? Es más, yo escuchaba, yo en una predica de un pastor, decía que él estuvo en una reunión de la familia, donde hubo trago, hubo de todo. Pero ellos estuvieron reunidos ahí y estuvieron en la reunión, ¿cierto? Y él nos decía que él ni tomó una cerveza ni nada, no probó un trago, no probó nada, que solamente estuvo observando, mirando y de pronto se pegó una bailadita, como dice el dicho. Pero él dijo, yo al otro día me levanté, hice el aseo de toda la casa, toda la reunión, y todos los familiares pidió que oraran por ellos para llegar a Cristo Jesús. Qué ejemplo tan bonito que ve uno en ciertos pastores que no son, que dan bien la palabra, enseñan bien y le dan a uno ese ejemplo bonito. Ejemplo ese muy bueno para uno no llegar a cometer el pecado porque uno a veces lo tienta en una reunión eso. Y yo he estado en reuniones donde se ve mucho el trago y a mí no me provoca. A mí me siento, no. Ah, no, es que el pastor le prohíbe, no, a mí no me prohíbe nadie. Yo simplemente tomé la decisión que no debo tomar trago. Si le prohibieran a uno el trago, el vino no había existido. Es un concepto personal mío, ¿cierto? Si hubiera existido, no hubiera existido el trago, pues no existió el trago. Pero en la época de Jesucristo, antes y después de Cristo, existió el vino que es un trago, ¿cierto? Esas son mis aclaraciones. Muchísimas gracias, Luis. Nuevamente recordamos el principio que siempre, ¿por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para darle gracias, alabanza a Quizás a Dios, Dios. o lo estoy A Dios. haciendo para bendecirme y Porque glorificarme a mí no, mismo? darle Muchísimas gracias al gracias, Dios. Luis. Excelente. Bueno, Gracias por tu aportación. Yaira, te doy la palabra antes de cerrar con nuestra clase el día de hoy. Adelante, por favor. Profesor, lo que pasa es que, bueno, en algunas iglesias ponen sus reglamentos, ellos hacen sus normas también y a veces en la sociedad de damas también hacen sus reglamentos para las mujeres y
Esos son hechas por el hombre. Está claro que, este, por ejemplo, aquí hay una iglesia que a los varones los ponen aparte, a las mujeres aparte. Entonces, ese es un reglamento del pastor de allí. Ese es mi aporte. Muy bien. Recordamos que vemos cosas que pasan en la vida real, son eventos que están pasando ahora mismo, diferentes usos imprácticos de la doctrina de la Mm, libertad del cristiano, y siempre queremos recordar el principio, por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Con tu pregunta en el chat de ¿existe el racismo o la discriminación en la iglesia? Claro que sí. La iglesia, me gusta describirla como un hospital para pecadores. Y si la iglesia está llena de pecadores, pues ahí viene qué va a haber en la iglesia. Pecado del pastor, pecado de las personas, pecado de todas las personas involucradas. Y estamos en la iglesia no porque ya somos perfectos, sino porque estamos aprendiendo cómo es que esa perfección se nos pueda dar a nosotros. No por nuestras obras, sino por la gracia y el favor de Dios en crear la fe en nosotros, en nuestros corazones. Importante recordar esto mientras buscamos a qué iglesia quiero ir, ¿verdad? A cuál iglesia en verdaderamente está enseñando la palabra de Dios y cuál está motivando un sentido un poco más legalista. Y lo que quiero hacer es que ustedes empiecen a dar cuenta, ve a la iglesia, chequéalas, míralas, investiga lo que están diciendo. No te dejes echar cuento. No porque una persona tenga el título de pastor significa que es perfecta y te va a decir todo correctamente. Yo me he equivocado muchas veces, ¿ok? Y es importante reconocer cuando uno se equivoca y es importante reconocer cuando uno está haciendo las cosas mal y volver siempre a lo que dice la palabra de Dios. Wilfredo, te doy la palabra. Sé que la estás pidiendo ahí hace rato, te doy la palabra. Adelante. Eh, sí, pastor, vivimos en este mundo, todavía no vivimos en el cielo. Eh, Vivimos en un mundo caído y también la iglesia no está compuesta como usted lo dice, ¿no? Solamente creo Dios permite para ver nuestra madurez, ¿no? Y la madurez no viene noche a la mañana, sino las situaciones y problemas, lo que ocurre nos lleva a la madurez, como dice el libro de Santiago, ¿no? Y es el único mi aportación, ¿no? Y yo me preguntaba también qué pasaría si como en los primeros días de lo inicio de la iglesia empezaban a perseguir, a matar, oh, ya no existiríamos en iglesia, porque fue trágico para Jacobo, para Felipe, ¿no? Por servir al Señor, ¿no? Me pongo en esa escena, ¿no? Solo orar y Dios nos ayude a superar todo eso, pues. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Importante orar siempre por nuestras bendiciones. Importante orar siempre para que vivamos una vida de alabanza y gloria a Dios. Seamos humildes y que nuestro ego no sobrepase nada, que nuestro ego no exista. Excelente. Raúl Antonio, te doy la palabra y terminamos nuestra clase el día de hoy. Si hay alguna otra pregunta que tengan, por favor, los invito a escribirme por mensaje de WhatsApp, pero ya nos pasamos mucho de tiempo. Raúl, te doy la última palabra antes de cerrar nuestra clase. Adelante, por favor. Pregunta. Amén, pastor. Dios le bendiga a todos. Y pastor, es breve. Realmente tenemos que entender, ¿verdad? Líderes, no líderes, que Jesús no vino a buscar las personas que están sanas, sino las personas enfermas. Y creo que todo el que necesita a Dios, pues va a ir a una iglesia. Y creo que no es correcto, sea quien sea, que vaya en busca de Dios, cerrarle las puertas o la entrada a la iglesia. Creo que es incorrecto. Ese es mi aporte, pastor. Dios le bendiga. Excelente, Raúl, muy bien. Y qué lindo recordatorio ahorita que volvemos a terminar nuestra clase nuevamente. No generemos barreras, no generemos barreras. Primero que nada, aprendamos de la palabra de Dios, qué es lo que dice Dios sobre cómo quiere que vivamos nuestra vida. Si tú no sabes lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder compartir y cómo vas a poder incluso generar una barrera que ni siquiera tú sabes si está basada en la Biblia o no? Es importante estudiar lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no es solo las palabras de los apóstoles, los profetas, no, es la palabra viva, activa de Dios, que obra en nuestros corazones, que ha obrado en tu corazón para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que te ha dado la vida eterna. El mensaje de la salvación del Evangelio es que tú eres completamente santificado, purificado de todos los pecados que has cometido y que vas a cometer
por la vida perfecta de Jesús. Qué bendición, qué gozo tan grande es que podemos compartir esto con todas las personas. Es un gozo para todas las personas del mundo. Y te invito a que ores, te invito a que tengas los ojos abiertos, a que busques oportunidades para compartir la palabra de Dios, para planificar estrategias que puedan funcionar en tu comunidad y para llevar el mensaje de la salvación y que te regocijes en ver cómo se abren los ojos de las personas que eran pecadoras y ahora se vuelven creyentes por medio del Espíritu Santo que obra por medio de ti. La tarea para nuestra siguiente clase es ver el video de la lección 7 y responder las preguntas de considerar y leer la historia. Voy a mandar esto nuevamente por el grupo de WhatsApp. Ustedes ya saben el procedimiento. La grabación también la voy a compartir en unos minutos. Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, si tienes algún predicamento, cualquier cosa sobre el ministerio, sobre lo que hablamos en clase, sobre Academia de Cristo, sobre algo que dije, si me equivoqué, si dije algo que no es verdad y tú me muestras en la vida que no es verdad, escríbeme, por favor. Escríbeme, habla conmigo, comparte conmigo. Estamos aquí para edificarnos mutuamente. Así como ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes y estamos en esta misión juntos. ¿Sí o no? Sí, Señor. Y por lo tanto, cerramos entonces con una oración, dándole gracias al Padre. Oramos. Dios Padre Todopoderoso, te damos las gracias, te bendecimos porque tu palabra, tu voz tiene poder. Tú creaste todo el universo, todas las montañas, todos los mares, todos los animales, tú nos creaste a nosotros con solo tu palabra. Esta palabra la tenemos escrita en la Biblia para nosotros, para nuestra edificación, Señor. Eres activo, vivo y poderoso. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Te pido bendigas a cada una de las personas que es parte de este curso. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en confianza, a saber de que sí podemos hacerlo por medio de ti, que tú nos das la habilidad de compartir el mensaje, nos das la habilidad de crecer, de aprender más, de humillarnos más a la hora de servir a nuestro prójimo y de no crear barreras que destruyen y eliminan el mensaje de la salvación de tu Hijo, Señor. Ayúdanos siempre a pensar y a tener en cuenta el estado de nuestro corazón, a analizar nuestras acciones y la forma en la que estamos viviendo nuestras vidas para darte honra y gloria solo a ti y para servir a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo en la fe. Todo esto y más lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que murió por nosotros y nos dio la vida eterna. Amén. Amén, amén, amén. Les mando un abrazo. Que pasen linda noche. Nos vemos el martes de la semana que viene. Buenas noches, Bendiciones. pastor. Dios Muchas le gracias a bendiga a todos, hermano. todos. Gracias. Buenas noches, Gracias. hermanos. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Pastor, noches. gracias. Hermanos, Amén. feliz fin de semana. Pastor, Amén, Buenas le noches, amén. hermano mando, Pastor. le mando una consultita, pastor. Gracias por Fernando, su, adelante. gracias Le por su mando clase. le mando una consultita para que me responda ahí en WhatsApp. Ok, excelente, listo. Gracias, Gracias. pastor. Nos vemos.